hablar sobre las técnicas adecuadas para el aprovechamiento del suelo, es necesario primero valorar al suelo como un componente fundamental de cualquier ecosistema terrestre en el que también existen graves problemas de conservación a nivel mundial. Pero primero vamos a empezar por definir el suelo. El suelo es un recurso natural renovable en el que crecen las plantas, tanto las silvestres como las cultivadas. El suelo agrícola es la capa superior formada por los horizontes A y B, donde la intemperización ha actuado en mayor intensidad y los elementos nutritivos se encuentran accesibles a las plantas debido a su gran solubilidad. La profundidad del suelo agrícola puede variar de 30 centímetros o poco menos de 2 centímetros, pero en la generalidad es de 60 a 80 centímetros. En el suelo agrícola es donde tiene su mayor desarrollo las raíces que sostienen y alimentan a las plantas. El suelo está en constante interacción con los factores del ecosistema, como el agua y especialmente con la vegetación. En efecto, el suelo proporciona alimento y sustrato a la vegetación, en tanto que la vegetación protege al suelo de ser lavado por el agua o el viento y le ayuda a seguirse desarrollando, haciéndose más fértil por la incorporación de materia orgánica. Si quitáramos el suelo o su capa superior, simplemente no habría vegetación. Y si desaparecemos la vegetación, el suelo se perdería rápidamente al ser cavado por el agua, que corre tanto superficialmente como la que se filtra de manera vertical, o por el viento, e iría perdiendo su fertilidad al dejar de incorporarse materia orgánica. Este fenómeno está sucediendo. Los suelos, que sustentan tanto los cultivos como la vegetación, se están perdiendo aceleradamente por la erosión. La erosión es la pérdida progresiva del suelo que se produce en los terrenos por diferentes causas: la fuerte pendiente del terreno, la desforestación o tala de la vegetación, el sobrepastoreo, el monocultivo maicero, la deficiente técnica del riego y de cultivos producidas por el hombre. Otras causas pueden ser por agentes naturales como lluvia y viento. Este proceso destructivo es opuesto a la edatización o formación de los suelos, que ocurre en periodos muy largos. Por ejemplo, para que se forme una capa de 2.5 centímetros de suelo, se requiere de más o menos 100 años o 1000 y hasta millones si lo consideramos desde la transformación de las rocas hasta el suelo maduro. Como resultado de la erosión de los suelos, las tierras agrícolas, ganaderas y forestales pierden su capacidad original de producción al grado de volverse completamente estériles, al perder la capa superior, transformándose en pedregales, arenales, terrenos salinos y desiertos. Por ello, es importante que los agricultores, ganaderos, madereros, profesionistas relacionados con el campo y el público en general conozcan los principios básicos y técnicas relativas al buen manejo y aprovechamiento de los suelos. Lo primero que hay que hacer es un levantamiento de conservación en el cual se determina el tipo de suelo, el grado de pendiente, el grado de erosión y el uso que se le da, y con ello la capacidad de producción del suelo. Obviamente, el suelo ideal será uno profundo, maduro, rico en nutrientes y materia orgánica, con pendiente y erosión nulas y sujeto a un buen manejo. Según su capacidad de producción, los suelos se dividen en 8 clases. Los suelos de las clases 1 y 2 pueden cultivarse de manera continua, con solo simples precauciones como la rotación de cultivo. Los de clases 3 y 4, que tienen pendiente o erosión más fuerte, requieren mayores restricciones como barbechar, cultivos perennes o rotación de pastos. De la clase 5 a la 7 no se prestan para el cultivo y deberán utilizarse para pasto permanente, para plantación de árboles o bien conservarse en su estado natural. Los de la 8 y última clase, que tienen pendiente rápida y suelo delgado,
solo son productivos en su estado natural. Según esta clasificación, los suelos de las clases 1 y 2 son aptos para la agricultura y requieren prácticas sencillas de conservación. Los de las clases 3 y 4 son aptos para la fruticultura, la silvicultura o los pastos en rotación y requieren prácticas más complejas de conservación. Los suelos de la 5 a la 8 deberán dejarse preferentemente en su estado natural o utilizarse solo bajo estrictas medidas de conservación. En muy pocos países se utiliza el suelo correctamente y esto lo han logrado mediante una buena planificación de aprovechamiento de los suelos según su clase, seguida de la aplicación práctica adecuada de conservación de suelo. Las prácticas de conservación del suelo son un recurso técnico de tipo mecánico, vegetativo o agronómico, tendiente a conservar o mejorar el recurso renovable, suelo. Las prácticas vegetativas son aquellas que tienen por objeto proteger el suelo y evitar la erosión mediante el establecimiento de una cubierta vegetal. Las prácticas agronómicas son las que complementan y refuerzan la función y objetivos de las prácticas mecánicas y vegetativas. Las prácticas mecánicas son surcado en contorno, terrazas, drenes, bordos, zanjas, presas de control de asolve, estructuras hidráulicas. Prácticas vegetativas: cultivo en fajas, rotación de cultivos, cultivos de cobertura, abonos verdes, huertos de contorno, reforestación de cuencas, resiembra y rehabilitaciones, cortinas rompevientos, empastamiento de drenes y vías de agua. Prácticas agronómicas: estiércoladeros, fertilización, corrección de pH, manejo del agua y riego adecuados, densidad adecuada de siembra, apego a los calendarios agrícolas, nivelación de suelos. Dos de las prácticas mecánicas, el surcado en contorno y las terrazas, consisten en terrenos con poca pendiente. El surcado en contorno es la práctica más elemental. Consiste en trazar los surcos siguiendo las curvas del nivel, de modo que cada surco se convierte en una pequeña represa donde, según la técnica del trazo, se almacenan o drenan en forma paulatina los excedentes de la lluvia. La terraza es la práctica mecánica de conservación del suelo y del agua más eficiente contra la erosión en terrenos de mayor pendiente. En general, la terraza es el obstáculo de tierra que se construye horizontalmente sobre los terrenos para seccionar la pendiente. Esto es, la pendiente continua se transforma en una pendiente escalonada, ubicando los obstáculos, precisamente donde los escurrimientos superficiales, al incrementar su velocidad, iniciarían el arrastre de las partículas del suelo. Suelo es el recurso natural renovable en donde crecen plantas cultivadas y silvestres. Las prácticas de conservación del suelo se dividen en mecánica, vegetativas y agronómicas y tienen por objeto conservar o mejorar al recurso suelo.